Las palabras no solo describen la realidad, también la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. En el Neolítico, con el descubrimiento de la agricultura, de la ganadería y de la cerámica, los seres humanos descubrimos un concepto que desde entonces nos ha acompañado, el de la propiedad de la tierra. Antes, en la época de la piedra vieja, nuestras propiedades eran escasas y las llevábamos a cuestas de un lado a otro. Un carcaj, unas pocas flechas, un arco, unos harapos que nos parecían los vestidos más cómodos de la faz de la tierra, y entonces lo eran. Éramos, de algún modo, exiliados eternos, migrantes permanentes, los animales del horizonte. Como ningún pedazo de tierra nos pertenecía, toda la tierra era nuestra, o como nos legó el jefe Seattle, éramos hijos de la tierra. Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar los campos, pensamos, si he trabajado durante 10 meses este pedazo de tierra, sus frutos me pertenecen, a mí y a mis hijos. Y en torno a este sentimiento que entremezclaba el orgullo con el esfuerzo y el cariño por la tierra arada, se fue forjando lo que luego daría luz a las ideas del país, de Estado, de nación ligada a un territorio propio y central. En ese momento supimos que la tierra había un centro. Los griegos situaron ese centro en el ónfalos de Delfos. Era el lugar donde se encontraba, donde convergían el mundo de los muertos, el de los vivos y el de los dioses. Los chinos todavía hoy dicen que China es el imperio del centro. Los mapas medievales, si eran cristianos, situaban a Jerusalén en el centro. Si eran musulmanes, situaban a la Meca en el centro. México es el ombligo del mundo. Exacto, muy bien, o de la luna. Sí, de la luna. sí. Sí. Sabemos desde entonces que hay un centro. El nacimiento del centro le es consustancial otro, el de la periferia. Si hay un territorio que es próximo y central, debe haber otro lejano y periférico. Si hay propiedad de la tierra, entonces debe haber un límite. De allí para aquí es lo mío, de aquí para allí es tuyo. Del nacimiento de la agricultura, pues, nació seguramente el concepto de frontera. ¿Pero qué es la frontera? ¿Un lugar o un límite? ¿Una marca o un horizonte? Hay fronteras legítimas y fronteras que no son legítimas. ¿Qué es lo que hace que se dibujen y desdibujen las fronteras? Y en concreto, la frontera entre México y Estados Unidos nos une, nos separa. ¿Qué tanto? Para tratar de responder a esta pregunta, hoy tenemos aquí como invitada especial, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a Valeria Cepeda. Gracias a ustedes. Valeria es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y sus áreas de investigación son la historia diplomática y la historia de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, con especial atención al periodo de la Revolución Mexicana. Y entre sus muchas publicaciones hay una especial que queremos destacar hoy, que es esta: Henry Lane Wilson y el derrocamiento del presidente Madero, publicado por el ITAM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la Secretaría de Cultura, y que salió hace unos poquitos años, 3, 4, pero que se topó con la pandemia en medio. Entonces merece que hablemos sobre él. Pues Valeria, muchas gracias por estar aquí, y nuestra primera pregunta es esa: ¿quién fue este personaje, Henry Lane Wilson, al que tú le has dedicado tantos años de tu investigación? Bueno, primero muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Henry Lane Wilson es una pieza dentro de la relación entre México y Estados Unidos, una muestra de justo esa frontera y esa cercanía, porque finalmente el interés creado
o el interés que se creó Estados Unidos por nuestro territorio, nuestros recursos naturales, hará que en términos políticos y sobre todo diplomáticos pues haya una injerencia. Y este personaje lo que hizo fue tratar en su idiosincrasia, en su ideología, defender los intereses de los estadounidenses en México, particularmente los del petróleo, la minería y los ferrocarriles. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios, bueno, en concreto de principios del siglo XX, en el momento de la revolución, una revolución que tiene un contexto muy nacionalista ante las distintas discriminaciones y desigualdades que sufría el mexicano, no solo laboralmente, sino también a nivel empresarial, ¿no? Durante el porfiriato se habían beneficiado las empresas, sobre todo extranjeras, para que llegara capital y así poder obtener el ansiado progreso que buscaba Porfirio Díaz. Y de esa manera se manejaron durante varias décadas, pero cuando viene la revolución, uno de los reclamos es, bueno, ¿y qué hay hacia el interior? ¿Qué hacia adentro de nuestra frontera? ¿Cuál es el verdadero beneficio o desarrollo? Y por eso se van a estructurar políticas, pues sí, de corte nacionalista. Y el primero que lo entiende es precisamente Francisco Madero, ¿no? El primer revolucionario que tiene éxito. Y aunque en realidad no podemos decir que sus políticas eran verdaderamente ultranacionalistas, como los eran posteriormente, después de la Constitución del 17, sí intentó hacer ciertas medidas, sobre todo de carácter económico y laboral, para beneficiar al país, al interior de la frontera. Por supuesto que a este personaje, Henry Lane Wilson, que era el embajador de los Estados Unidos en México desde 1910, no le gustó la idea de Madero y percibió, y creo que esa es una palabra muy importante, porque su percepción era que Madero y la revolución lo que estaba tratando era de hacer una nacionalización extrema, cosa que no era la intención propia de Madero. Para evitar que los intereses de algunos empresarios estadounidenses, más que del Estado en sí, de la Unión Americana, se vieran afectados, lo que hizo fue aprovecharse de un golpe de Estado que se dio el 9 de febrero de 1913 en contra de Madero, que conocemos como la Decena Trágica, y va a apoyar este golpe de Estado para lograr su cometido, que es sacar a Madero ante la percepción de que era una amenaza a los intereses estadounidenses. Entonces, es un colaborador de un golpe de Estado. Muy bien, y para explicar cómo llegamos hasta ahí, tú dedicas un buen número de páginas, sobre todo la primera parte, a explicar el contexto político y social, tanto en los Estados Unidos como en México. De hecho, especificas que se ha estudiado mucho esto desde México, pero no desde Estados Unidos. ¿Cuál es ese contexto estadounidense que ayuda a explicar que Henry Lane Wilson sea un operador político de ciertos intereses de los estadounidenses en México? Tras la Guerra Civil estadounidense, que termina en 1865, se va a instaurar un modelo definitivo económico y político donde se va a privilegiar el interés empresarial. Y durante los últimos 25 años o el último cuarto del siglo XIX, lo que vemos en Estados Unidos es que en realidad son los empresarios los que llevan la política y la economía en nuestro vecino del norte. ¡Qué sorpresa! Qué sorpresa, exacto. O sea, no es nada nuevo, pero en realidad sí es una etapa en donde, digamos, el Ejecutivo pierde poder frente a empresarios que son los que finalmente están dándole a Estados Unidos el prestigio que después van a tener en términos económicos y el crecimiento y el desarrollo que les permitirán convertirse en una potencia local y después mundial. Porque además tú enfatizas este corte, ¿no?, en la guerra mundial estadounidense que de algún modo hace que la sociedad estadounidense pase de ser una sociedad primordialmente agrícola a una industrial. Y digamos que el punto máximo de este proceso se da en 1898, cuando, tú lo debes de saber muy bien, Javier,
Estados Unidos se enfrasca, provoca una guerra con España, por la cual Estados Unidos va a obtener Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, y consolidándose así ya como una potencia a nivel mundial con el interés de ampliar sobre todo el comercio. ¿Por qué? Porque la industria ha sido tan eficiente que se produce de más y hay que buscar nuevos mercados para vender este excedente de producción y además conseguir materias primas a costos mucho más bajos. Entonces, los empresarios toman un gran papel y lo que tenemos es este modelo de puerta giratoria. ¿A qué me refiero con eso? Son empresarios que a veces fungen como secretarios de Estado, ¿sí? O que están en bufetes importantes o en bancos, en los consejos de gobierno o juntas de gobierno del banco, o al revés, ¿no? Son presidentes o secretarios de Estado que luego ocupan puestos en las empresas y entonces se van creando distintas camarillas político-económicas empresariales donde se va rotando el poder, ¿no? En el término más amplio posible. Y Henry Lane Wilson se inserta en una de estas camarillas, porque es importante establecer que no es una camarilla monolítica en el sentido de es una élite, 4 señores grandes en un edificio de Nueva York, ahí ¿no? Así, conspirando respecto. Eso no es. Son distintos grupos que se mueven, que cambian, son móviles, se intersectan con distintos intereses dependiendo, pues, del producto, de la industria, etcétera. Entonces podemos ver a veces, por ejemplo, a los Rockefeller aliados con los Guggenheim en ciertos puntos y a veces no. Y eso no nos debe extrañar. Y este tipo de personajes como Henry Lane Wilson, que trabajan dentro del gobierno, se convierten en operadores políticos para estas empresas, porque finalmente es el cabildeo de estas empresas los que los van colocando en ciertos puestos. Por ejemplo, a su hermano, ¿sí? Lo van a colocar, ¿no? Le van a dar todo el apoyo para convertirse en el primer senador del recién creado estado de Washington. Y en el estado de Washington había muchos intereses que tenían los Guggenheim en cuanto a minería. Y entonces está ligado con ellos. Y los Guggenheim además tienen mucho interés en Chile por el cobre. Y el primer puesto de este personaje es en Chile para mejorar la relación Estados Unidos-Chile y poder explotar el cobre en este contexto que estaba yo explicando. Cuando eso se da, entonces, y hay una vacante en México, entonces lo mueven a México, ¿sí? Entonces hay todo un grupo atrás que está moviendo hilos, está moviendo estructuras para tratar de proteger esos intereses derivado de este contexto empresarial que estoy tratando de definir. Pero una duda rápida. Entonces, en Chile ¿obtuvo buenos resultados para las empresas? Sí, tuvo buenos resultados. La verdad es que en Chile, la relación Estados Unidos-Chile era muy mala antes de que llegara Henry Lane Wilson como embajador, y el resultado es una inversión creciente por parte de los Guggenheim y la explotación del cobre. Entonces, ante ese éxito, lo van a enviar a México, donde ya los Guggenheim tenían el monopolio de la minería desde la década de 1890, y con la compañía ASARCO, la American Smelting and Refining Corporation. Entonces ya tenían el monopolio y era como pues tratar de mejorar y ampliar, digamos, los intereses. Y no solo de ellos, sino también de ferrocarrileros y petroleros. Hablabas de que estas élites no son unos viejitos que viven en Nueva York, pero al oírte nombrar y al leer tu texto algunos apellidos, uno dice, seguro que han cambiado, y a mí pues hay 3 que nos llaman mucho la atención, ¿no? Sobre todo el de Rockefeller, el de Guggenheim y el de JP Morgan. Eran entonces los que dominaban los monopolios hace 150 años casi, y todavía son hoy los que dominan ciertos monopolios. ¿Nos puedes explicar qué fue esto del Grand Trust, que nos puede ayudar a los oyentes y a nosotros a comprender mejor este contexto? Claro, es la verdad una estructura empresarial bien complicada, pero que funcionó en su momento justo para lo que explicaba yo hace rato, obtener el progreso o la mejor eficiencia empresarial, económica, financiera
de ciertas industrias clave. El Gran Trust americano se va a ir conformando de dos maneras, ya sea horizontal o de forma vertical. ¿A qué me refiero con esto? De forma horizontal quiere decir que en una persona o en una empresa se va a acumular o a concentrar la producción de un solo bien. Vamos a poner un ejemplo muy claro, los ferrocarriles, ¿sí? Hay 2 o 3 monopolios importantes en Estados Unidos de ferrocarrileros que controlan todas las líneas ferrocarrileras, ¿sí? Entonces controlo todo el transporte. O si lo pongo en el ejemplo del carbón, yo tengo una empresa que controla toda la industria o una buena parte de la industria del carbón, ¿no? De la producción del carbón. Ese es horizontal. Pero los más interesantes fueron los verticales, que quiere decir que construyo un monopolio donde mi empresa se involucra desde buscar el recurso natural, ¿no? Transformarlo, producirlo, transportarlo y llevarlo hasta el producto final. Y ese es el caso de Rockefeller. Por eso tanto dinero de Rockefeller, porque invirtió en muchísimas industrias, ferrocarrilera, minera, petrolera, de envases, de todo, para lograr tener toda la cadena de producción bajo su control. Entonces, además, justo la parte financiera creo que es lo más interesante porque, claro, estamos hablando de empresas enormes para la época. No ha vuelto a haber empresas tan grandes, aunque yo sé que ahorita vamos a hablar de Amazon, pero comparativamente, ¿no? Pensando que estos finales del siglo XIX, Rockefeller fue mucho más rico que incluso lo que hoy es Jeff Bezos, y su emporio fue mucho más grande. No podemos compararlos por la situación y el contexto histórico. Entonces, estos trusts son así y financieramente, para poder tener dinero y construirlo, van vendiendo acciones. Y entonces, efectivamente, yo soy el dueño, pero estoy vendiendo una partecita de mi empresa a distintas personas. Y ahí se van haciendo las camaritas, porque voy teniendo justamente interés en ferrocarriles, en mineras, en petróleo, y voy protegiendo mis intereses porque yo quiero que suba o baja, dependiendo lo que me convenga, la acción de esa empresa. Hay una pregunta un poco filosófica, pero que creo que es pertinente hacerte ahorita. La palabra frontera está emparentada con palabras como frente, enfrentar, confrontar, etcétera, etcétera. Uno se queda con la sensación de que la frontera exige una conquista continua, confrontar, enfrentar. Y por lo que tú nos estás diciendo, ¿no? A ver, poniéndolo en contexto, pues el cristianismo necesita evangelizar, el islam necesita convertir al infiel y el que ha progresado necesita civilizar al salvaje. Creo que esa es una de las cuestiones esenciales para entender este contexto que tú nos estás explicando, donde justamente en esas zonas remotas como el estado de Washington, lo que hacen los industriales es crear una suerte de concentración, pero también están diseñando el modelo que luego van a exportar alrededor del mundo, y entre esos lugares del mundo, nuestro querido México. ¿Qué nos dirías sobre esta doctrina de la frontera de la que hablas también en tu libro, de Frederick, que digamos divulgó Frederick Jackson Turner, ¿sí? Y que tiene que ver con esta hipótesis de que la democracia estadounidense se funda justamente en esta idea de, no sé si llamarlo expolio de la frontera, pero sí en esta idea del salvaje oeste. Creo que aquí hay 2 puntos interesantes. Frontera como límite definido que divide, separa, pero también frontera como expansión, ¿sí? Expandir la frontera. O sea, entiendo esta parte de limitar, pero también de ir más allá para llevar lo que los cristianos era la palabra de Dios o la palabra de Cristo. Aquí será la palabra de la democracia, ¿sí? La palabra de la civilización. La del progreso. La del progreso, el desarrollo, la tecnología, que es todo un movimiento que se da en lo que
como internacionalista, historiadora, llamamos las grandes potencias, entendamos por ello, pues Gran Bretaña, Francia, Alemania, y va a entrar, por supuesto, Estados Unidos, en el entendido de que ellos son los que saben cuál es el modelo del desarrollo, porque ya lo han probado, están experimentando un boom en este desarrollo a finales del 19 y principios del 20. Y la idea es expandir, ir más allá de la frontera para civilizar. Que viene, por supuesto... La frontera es frente. Claro, es frente de guerra, aunque esta guerra sea diplomática o pacífica. Exacto. Justamente a esta expansión de la idea democrática, el ideal económico estadounidense en México, se le llama la penetración pacífica por parte de los historiadores. Es una penetración pacífica. En el siglo XIX la penetración fue violenta a través de una guerra porque la expansión sí era física. El expansionismo territorial, el alcanzar la frontera al Pacífico, ¿sí? Pero ya en este punto lo importante bajo el contexto es la expansión económica, la expansión también ideológica, bajo la idea de la carga del hombre blanco, ¿no? Inspirado en este poema de Rudyard Kipling, ¿no? Que si uno lo lee, bueno, pues hoy sería totalmente políticamente incorrecto, pero que en ese momento esa es justo lo que tú dices. Ven a los otros pueblos, incluyendo a México, como un pueblo bárbaro. Si nosotros leemos los despachos del embajador Henry Lane Wilson, se refiere a México como bárbaros, ¿sí? Son los bárbaros y hay que llevarles la luz, the enlightenment, la luz, la iluminación para llevarlos a la democracia y al desarrollo. Entonces, también es expandir la frontera ideológica. Y de hecho, igual... que no haya frontera. También nuestro papel es ser un poquito críticos, y en otro de tus artículos, que es sobre nacionalismo y Estado, publicado en Foreign Affairs, uno se queda con la pregunta de si en México luego nos sucede justamente lo mismo, que hay un México que quiere civilizar a ese otro México salvaje y que, o sea, que no solo es una... ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, es que finalmente, históricamente hablando, la construcción del Estado mexicano está basado en las ideas estadounidenses y de la Revolución Francesa. Son constructos que hacen una minoría, una élite criolla, al principio del movimiento de independencia, que consolidan después los liberales, y que se refuerza durante el porfiriato y con las ideas del positivismo, de que cierta élite ilustrada es la que tiene que llevar las riendas de lo que debe ser el gobierno y el futuro, el progreso, el desarrollo, etc. Y por eso, aunque sí se echa mano culturalmente del pasado histórico, riqueza indígena, en realidad las nociones, si leemos a Vasconcelos, por ejemplo, las nociones es de hay que occidentalizar al indígena, traerlo al desarrollo, a la occidentalización, al buen camino. Entonces se replica al interior y tenemos fronteras internas. Fronteras internas que tratamos también de ampliar hacia las zonas, ¿no?, que ciertos grupos consideran que no están civilizados. Justamente andaba leyendo hace poco un texto que nos platicaba de la cartografía, y cómo la cartografía occidental a finales del 19 y a finales del 20 lo que trata es de apropiarse a aquellos espacios que hasta entonces no han sido medidos, ordenados como Occidente, como el progreso exige. Y llevo un ratito viendo a Carlos con ganas de intervenir. Entonces, ¿de qué nos vas a hablar? Yo me andaba preguntando, nos hablará de cómo medir las fronteras, de la importancia de las matemáticas para medir las fronteras. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Carlos? Mira, voy a hacerle primero una pregunta a Valeria, pero por supuesto que no te voy a hablar de lo que tú piensas. Ya lo sé. Eso ya lo sabes, ¿sí? Le voy a hacer una pregunta rápida a Valeria, que es, ¿qué tanto mide una frontera de ancho? Pues yo de eso sí que te quería hablar. De ancho, es decir... Estás pensando en tus orígenes catalanes. ¿Es tierra de nadie o qué es la frontera? Es muy variable.
va a depender de la propia frontera, del propio límite. Por ejemplo, entre México y Estados Unidos, el ancho es el río Bravo. Ok, pero un pedazo del río Bravo es mexicano y otro pedazo del río Bravo es americano. ¿La frontera es la línea que pasa por el medio? Es la línea que pasa por el medio, exactamente. Hoy. Sí, hoy. Antaño hoy. y aquí. Pero cuando no está el río Bravo, en la parte frontera ya no me parece que sea lo mismo, ¿no? Es decir, ya hay un pedazo de tierra que se considera que es la frontera y me imagino que es tierra de nadie. Es tierra de nadie, es como zona franca. Ok. Históricamente se buscaban límites naturales justamente para facilitar cuál es realmente el límite. Pero sabemos que, bueno, al final lo que decía Javier, a finales del 19 y luego todavía hasta la mitad del 20 se fueron delineando nuevas fronteras falsas, ¿no? Países incluso que ni siquiera existían. Y entonces lo único que tenemos en realidad es una línea, son paralelos, latitudes que nos indican, pero que eso es muy reciente. Eso es muy reciente porque, por ejemplo, el lugar del que algunos de tus ancestros eran y de donde yo soy, lo que es la Marca Hispánica, lo que fue la frontera entre el Imperio Carolingio y el mundo islámico de la península ibérica, era conocido como marca. O sea, la frontera era una marca que podía tener 500 kilómetros, 300 kilómetros de ancho. Y ese es el origen, por ejemplo, de la corona aragonesa o de la corona catalano-aragonesa, y de esta palabra de marca es de donde procede la palabra demarcación, comarca o incluso marqués, ¿no? Estas tierras de nadie o tierras de alguien, pero que literalmente, al menos algunos de nosotros, somos hijos de la frontera. Bueno, dinos, ¿qué? Bueno, pues la frontera en matemáticas es importantísima. Por ejemplo, podría hablarles de la frontera del conocimiento y de la investigación en matemáticas, pero voy a cambiar esta vez. Siempre me gusta hablar algo de investigación, pero esta vez lo voy a cambiar totalmente. La frontera nos da la posibilidad de determinar lo que está dentro y lo que está fuera, que ya lo hemos hablado. La topología lo que estudia es lo que está dentro y lo que está fuera, independientemente de cómo sea la frontera. Es decir, no importa si la frontera es un cuadrado o es un círculo. La propiedad de estar dentro o estar fuera de esa figura es la misma. ¿Ok? Y por eso se dice que la geometría no forma parte de la topología, porque no importa cómo sean los bordes para poder determinar lo que está dentro o lo que está fuera. Okay. Es súper abstracto. Evidentemente la frontera no tiene ni espesor ni nada de nada, ¿sí? Es decir, es la frontera. Y la topología tiene un área que se llama la teoría de nudos. Que evidentemente la teoría de nudos lo que hace es estudiar si un nudo se puede o no se puede deshacer. Parece interesante, pero bueno, me recuerda... como la mayoría de las cosas que las gentes ven de fuera de las matemáticas, inútil. Bueno, es que Alejandro Magno sentó un precedente un poco antimatemático cuando llegó a lo que después fue Alejandría y le dijeron, bueno, quien deshaga este nudo conquistará el mundo. Y él, en lugar de aplicar las matemáticas, desenvainó la espada y lo cortó. Claro. Y llegó hasta Afganistán. Claro, aquí se trata de deshacerlo sin romper la cuerda, ¿no? Sí. Ok, eso que parece que tiene muy poquito interés, resulta que es la base de la vida. Porque cuando se encontraron las cadenas de ADN, las cadenas están anudadas. Y si una se puede desanudar, coincidirá con otra que no esté anudada de la misma manera. Y si no se anuda, estás hablando de un ser vivo diferente. Nada más para que se den cuenta de que la frontera del conocimiento en matemáticas que te lleva a la investigación y muchas veces a cosas que parecen inútiles, pensar en lo que está dentro y lo que está afuera simplemente, después te llevan a aplicaciones fundamentales en nuestra vida, en nuestro ser, en lo que nos rodea. Eso es lo que quería contarles hoy sobre la frontera. Pues maravilloso, y me quedo con el titular de las matemáticas nos ayudan a desnudarnos. ¿De dónde viene la etimología de nudo? Pregunta mucho menos formal y académica, pero ¿alguna vez
más bien, ¿cuál ha sido la frontera física, emocional, espiritual que hayas cruzado y que haya sido importante para formar tu identidad? O que no hayas cruzado. Esta es una pregunta muy difícil. También pueden responder ustedes. Si hay voluntarios. Si hay Repiten la pregunta, por favor. ¿Cuál es la frontera? O sea, puede ser física, espiritual. ¿Hasta qué punto la frontera define nuestra identidad? Hemos estado hablando de ello a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Haber llegado hasta tal montaña cuando tenía tal edad determinó mi individualidad. ¿Hay algo que nos quieras compartir? Yo creo que no hay una sola, sino que finalmente uno es el cúmulo de cruces de fronteras a lo largo de la vida. Qué bonito. Hay una frontera inicial, tal vez, de acabar la escolaridad básica. Yo que soy académica tengo que hablar en ese sentido. Después la maestría, después efectivamente el doctorado, ¿no? Pero también están las fronteras familiares, las fronteras, en mi caso, de la maternidad, ¿no? Esos 9 meses que finalmente después cruzas una frontera y es otra cosa. La frontera de vivir en pareja, que a veces queda dentro, a veces queda fuera, también es una forma. Y la frontera de la vida no la mía misma o personal, sino de los seres que te acompañan durante una parte y ellos cruzan una frontera. Uh-huh. Y también aprender a que esa frontera se cruzó y tú tienes que tomar otra frontera. Entonces creo que somos el cúmulo de cruces, de idas y venidas entre una y una frontera. Esta respuesta está mejor de lo que esperaba. Ah, sí. Sí, Yo te voy a contar para mí. Para mí lo esencial es cruzar la frontera del conocimiento y poder colaborar poniendo cosas en ese acervo mías dentro de la frontera del conocimiento. Les dije que siempre iba a hablar de la investigación. Eso es para mí la investigación. Claro. Bueno, pues creo que ahorita tendríamos que oír si estamos hablando de esas fronteras internas que a veces cruzamos, que no cruzamos. Otra de las etimologías que hoy deberíamos destacar es la de umbral, que originalmente era lumbral y que viene del latín limes, que es esta frontera que, como nosotros sabemos, dividía el Imperio Romano del Norte. Pero bueno, hablando de umbrales interiores, Margarita, bienvenida. ¿Qué nos quieres compartir hoy? Pues, al pensar en frontera dentro de la psicología, curiosamente es un término que se usa de una forma casi siempre relacional, no tanto interior. Se empezó a usar mucho con el surgimiento de la visión de los sistemas humanos, de ver a la familia sobre todo como un sistema. Y muchas escuelas terapéuticas planteaban que dentro de la familia hay subsistemas y que es importante que estén claras las fronteras entre uno y otro. Por ejemplo, los padres cuidan a los niños y no es sano que los niños ocupen el lugar de cuidar a sus padres. Uh-huh. Y que estas fronteras deben ser permeables, no demasiado rígidas, ¿no? O sea, si estás malito, a lo mejor sí puedes cenar en la cama o dormir con nosotros, pero tampoco demasiado laxas y que todos los días puedes cenar en la cama de papá y mamá. Lo simplifiqué, pero dio lugar a toda una manera de pensar en las familias y en qué causa problemas en las familias. Y también o sea, que en las familias sí que hay que mantener las fronteras permeables, pero estables. Pero estables, efectivamente. Y claras, ¿no? Claras. Es muy importante que sea muy claro para todos. Exacto. Este es el segundo significado que se usa mucho en términos, por ejemplo, de la educación de los niños, de poner límites, ¿no? Sí. ¿A qué hora te vas a dormir? O si se puede jugar fútbol adentro de la casa o no, se pueden decir groserías o no. Se habla mucho de poner límites. Y más recientemente, creo que en la literatura de autoayuda, se habla mucho de la importancia de uno poner sus límites en las relaciones, no necesariamente de niños y adultos, sino con parejas o con otras personas, como que esto sí lo acepto, esto no lo acepto. Entonces, una idea, creo que interesante. A mí no me gusta mucho porque me suena muy dura, pero creo que hoy hemos hablado de diferentes tipos de fronteras, ¿no? Y esta idea de las fronteras que son flexibles y permeables a lo largo de la vida me parece bonita. De hecho, también me sorprendiste como Carlos porque pensé que ibas a hablarnos de frontera
en un sentido freudiano. Alguna vez leí por ahí que está el consciente, el inconsciente y el preconsciente, que es justamente la frontera entre lo que conocemos de nosotros mismos y lo que no conocemos de nosotros mismos, ¿no? Y si nos imaginamos que nuestra conciencia es una isla y nuestro inconsciente es el océano, las playas son esa frontera, ese lugar de encuentro entre un lugar y otro. ¿Puedo mencionar una cosa más? Por supuesto, por supuesto. Nos están limitando. No nos ponen fronteras. Sí, sí. Un concepto que viene de la antropología, que también es muy relevante para la psicología, es la idea de la zona liminal, que es una zona, bien sea en el tiempo o física, en la que una persona o un grupo dejan de ser algo, pero todavía no son lo otro. Por ejemplo, los niños que al llegar a la pubertad pasan por un ritual en el que se quedan en una zona alejados y tienen que valerse por sí mismos, y luego cuando regresan hay un rito de iniciación. Esos días que están solos ya no son niños, pero no son adultos todavía. Y en la época actual se habla de esos periodos en los que estás con una transición de identidad. E incluso en la arquitectura se habla de zonas liminales como los aeropuertos, ¿no? Ya no estás en tu casa, pero todavía no llegas a donde vas. Y son zonas de especial vulnerabilidad y también de gran potencial de generatividad. Increíble la idea. La frontera es el lugar donde se dan los ritos de iniciación. Me quedo con esa idea. Valeria, igual una pregunta un poco más aterrizada. ¿Eres nacionalista? ¿Cómo se puede justificar el nacionalismo? Yo creo que el nacionalismo es un constructo político necesario derivado de la experiencia histórica de Occidente. Quiero subrayarlo. Yo no sé si me consideraría nacionalista en el término que normalmente se concibe. Nacionalista en el sentido que claro que amo mis raíces, amo mi país, quiero construir por mi país en el término académico, ¿no? Contribuir al conocimiento de la historia y a la reflexión histórica de nuestro país, pero creo que esa palabra nacionalismo daría para todo otro programa, porque finalmente es muy complejo entender qué es nacionalismo, porque finalmente se crea o se construye en el siglo XIX, bueno, a partir de las nociones de la Revolución Francesa, con el ejército, con el ejército revolucionario francés, la marsellesa, la idea ya de luchar por un objetivo común, por la matria o la patria. Entonces creo que eso es más complejo y amerita otro programa. Pues como prolegómeno de ese programa, creo que Marina nos va a leer un poema en el que ya... Pensando en cómo las fronteras, tanto materiales como biológicas, y cuántas guerras nos han librado por ellas, estaba buscando un poema y me encontré este que se llama Nocturnos en Patria, de Jorge de Bravo. Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie. La tierra es para todos, como el aire. Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar fronteras una a una y dejar de fronteras solo el aire. Que nadie tenga tierra como tiene traje, que todos tengan tierra como tienen aire. Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje, y abriría la tierra para todos, como si fuera el aire. Que el aire no es de nadie, y todos tienen su parcela de aire. Bravo. Y quizás hay otro poema que podríamos incluir para irnos despidiendo, que es el del Bisonte de Borges, y en este sentido un poquito más optimista lo que hace es pues un elogio a esa figura del salvaje oeste que pues casi está extinta. El bisonte, montañoso, abrumado, indescifrable, rojo como la brasa que se apaga, anda fornido y lento por la vaga soledad de su páramo incansable. El armado testuz levanta, en este antiguo toro de durmiente ira, veo a los hombres rojos del oeste y a los perdidos hombres de Altamira. Luego pienso que ignora el tiempo humano, cuyo espejo espectral es la memoria. El tiempo no lo toca ni la historia de su decurso, tan variable y vano, intemporal, innumerable, cero. Es el postrer bisonte y el primero. Bueno, pues... Si puedo agregar por una supuesto. Última frase breve, es que la frontera
y el nacionalismo ofrecen grandes posibilidades de convivencia. Lamentablemente, la frontera y el nacionalismo han llevado a la guerra. Margarita, Carlos, ¿algo que nos quieran compartir antes de despedirnos? No, agradecerle a Valeria, por supuesto. Pero podríamos hablar horas y horas sobre la frontera, ¿sí? A mí se me quedaron cosas también. Muchas gracias. Bueno, pues con esta... Ha sido maravilloso. Muchas gracias. Al contrario, a ustedes muchas gracias, Valeria, Marina, Carlos, Margarita. Gracias a todos. Y para los que nos están oyendo, les mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí y agradeciendo, por supuesto, al Departamento Académico de Lenguas, al CARLE, al Departamento de Matemáticas, el Centro ITAM de Estudios del Bienestar y en general a toda nuestra institución, el ITAM, que nos haya ayudado a producir este programa. Jesús, Emiliano, Miguel, muchas gracias por sus invisibles trabajos de magia blanca. Hasta la próxima. Una semana. Una palabra.